En la cuenta, el señor secretario da lectura a la cuenta. Gracias, presidente. En esta oportunidad no hay documento en la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco varios. Entrando en la orden del día, la presente sesión tiene por objeto continuar con las audiencias. A esta sesión ha sido invitada la señora Marisol Peña Torres, la cual le quiero agradecer su visita presencial, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Doña Marisol, la idea es que usted nos pueda entregar su opinión. Tiene un plazo de 30 minutos para poder contarnos su visión y después va a existir una ronda de preguntas. Por favor, cuando estime conveniente. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Saludo también a la señora diputada Lorena Fries. No sé si hay algún otro diputado o diputada conectada. Entiendo que están en un día también. Muy buenos días. Entiendo que están en un día muy especial. Así es que agradezco en primer lugar muchísimo esta invitación y quiero partir comentando que es la tercera vez que tengo el honor y al mismo tiempo la responsabilidad de concurrir como académica a ilustrar algunas de las comisiones de esta honorable Cámara de Diputados en materia de acusaciones constitucionales. La primera vez fue cuando se dedujo una acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, señora Silvana Donoso. Ahí la causal era por notable abandono de deberes. La segunda oportunidad fue en el último periodo de la administración del gobierno del presidente Sebastián Piñera, donde también se dedujo una acusación constitucional. Y lo digo porque probablemente alguno de ustedes ha escuchado a lo mejor esas intervenciones previamente, de forma tal que les voy a plantear, necesariamente voy a repetir una especie de marco conceptual de la acusación constitucional que ya he tenido la oportunidad de expresarlo previamente. Quisiera plantear esta exposición a través, diría, de 4 partes. En primer lugar, una introducción que tienda a situar la naturaleza de lo que es una acusación constitucional, de la tarea a la cual ustedes están abocados. En segundo lugar, algunas particularidades que tiene la acusación constitucional en el caso de los ministros de Estado o de quienes hayan desempeñado esa responsabilidad hasta 3 meses después de haber dejado el ejercicio de su cargo. Y en tercer lugar, entro ya a algún análisis desde el punto de vista de lo que es el primer capítulo de esta acusación constitucional para terminar con algunas consideraciones sobre el segundo capítulo. Y previo a comenzar voy a decir que voy a eludir cualquier juicio que tenga que ver con aspectos políticos contingentes porque vengo en mi rol de académica. En consecuencia, en el expertise que he practicado durante casi 40 años, pretendo hacer un pequeño aporte a esta honorable Cámara, particularmente a la Comisión. En primer lugar, y les pediría que pusiéramos, por favor, no se ve mucho, pero ustedes creo que lo tienen impreso. En primer lugar, quiero referirme a la naturaleza de la acusación constitucional, que es un tema que normalmente preside todos los niveles acusatorios, al menos todos aquellos que yo he tenido la oportunidad de examinar durante mi vida académica como profesora de Derecho Constitucional, parten conceptualizando qué es la acusación constitucional como institución y cuál es su naturaleza. Desde mi punto de vista, la acusación constitucional encuentra su verdadero fundamento en el inciso 3 del artículo 6 de la Constitución actualmente vigente. Vale decir, en aquella norma que señala que las infracciones a lo dispuesto en esta norma generarán las responsabilidades y sanciones que se determinen en la ley. En consecuencia, el sistema de responsabilidades de los órganos del Estado encuentra en ese inciso 3 su fundamento y tiene que ver con la infracción a 3 tipos de principios constitucionales.
al principio de supremacía constitucional, que está en la primera parte del inciso primero del artículo 6º constitucional, a la infracción del principio de juridicidad en aquella parte en que los órganos del Estado deben someter su acción no solo a la Constitución, sino que a las normas dictadas conforme a ella, no solo a las leyes, sino que a las normas que integran el ordenamiento jurídico como un todo, y también tienen que ver esas responsabilidades con la infracción de lo que denominamos el principio de vinculación directa de la Constitución, respecto a todo órgano del Estado, respecto a toda persona, institución o grupo. También se llama, como ustedes bien lo saben, el principio de eficacia normativa directa de la Constitución. Consecuencia, ahí encontramos el fundamento último de la responsabilidad de cualquier órgano del Estado, que no es otra cosa que un ente unipersonal o colegiado que tiene la virtud o que se caracteriza porque la expresión de su voluntad no puede imputarse a quien la realiza personal o colectivamente, sino que se imputa o atribuye exactamente al Estado, es decir, a la organización política mayor. Ahora bien, la acusación constitucional, concretamente, es una forma de hacer efectiva la responsabilidad política de ciertos órganos del Estado cuando estos infringen la Constitución, configurando algunas de las causales que están taxativamente enumeradas en el artículo 52, número 2 de la Constitución. Así lo expresa el ex subcontralor de la República, Jorge Reyes Riveros, en un artículo muy interesante sobre el sistema de control en el Estado. Lo interesante es que la acusación constitucional como expresión de la responsabilidad política o constitucional, según diremos, puede concurrir coetáneamente con otras responsabilidades respecto de sus órganos o sus titulares, que son la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y también la responsabilidad administrativa. Luego, la acusación constitucional como fuente de la responsabilidad política no es excluyente de otras formas de responsabilidad. Pero lo que es más importante en cuanto a la naturaleza es que toda acusación constitucional se inserta dentro del sistema de frenos y contrapesos, también conocidos como checks and balances, que le dan vida a un Estado de Derecho sobre la base de un principio de separación de poderes no estricta, sino que complementado con esta fiscalización o vigilancia recíproca que ejercen los órganos del Estado unos respecto de otros. Me quiero referir a continuación a la potestad del Congreso de esta honorable Cámara de Diputados, a la cual pertenece cada uno de ustedes, respecto de la acusación constitucional. La acusación constitucional es un mecanismo de control político jurídico tal como lo señala el nivel acusatorio. Tiene una doble naturaleza. Efectivamente, la Cámara de Diputados es un órgano político y como tal está llamada no solamente a hacer un juicio estrictamente jurídico, sino que también juicios que se llaman más políticos, que tienen que ver con el mérito, con la conveniencia o con la oportunidad de los actos, como sucede con la primera atribución que se le otorga a esta honorable Cámara, atribución exclusiva, que es la de fiscalizar los actos del gobierno. Así, la acusación constitucional, se dice también, es de última ratio. Supone, en mi concepto, el principal contrapeso que se puede ejercer en un sistema presidencial como el nuestro respecto del gobierno, entendido en su integridad. Ahora, lo anterior no obsta, por supuesto, a sostener con mucho énfasis que toda acusación constitucional, y lamento que no esté aquí mi colega José Antonio Vieragallo, que es el defensor, el patrocinante de la exministra señora Marcela Ríos, porque tiene mucho que ver con el hecho de que toda acusación debe tramitarse en forma compatible con las exigencias del debido proceso legal. Si bien en Chile no es técnicamente un juicio político, pero debe velar esta honorable Cámara y ciertamente la comisión que primero va a hacer una propuesta respecto de la admisibilidad de la acusación, porque se cumplan los ítems, los pasos necesarios del debido proceso, que consultan la posibilidad de defensa, contradefensa y ciertamente de un contradictorio. Ahora, las causales de acusación constitucional, y aquí voy terminando la primera parte, se clasifican a mi juicio conforme al artículo 52, número 2,
en algunas causales que son objetivas y otras que son subjetivas. En el mismo caso con que dice relación esta acusación constitucional que ustedes están examinando, estamos frente a una causal objetiva sobre la cual se va a tener que pronunciar la honorable Cámara. La causal de infringir la Constitución o las leyes supone efectuar un control político, jurídico, que contrasta en el fondo la actuación de un ministro de Estado o quien ha dejado de hacerlo dentro de los 3 meses siguientes a la dejación del cargo con la Constitución y con las leyes. En consecuencia, no hay margen para apreciaciones discrecionales porque hay un contraste muy claro entre un acto y normas que son las que encabezan la pirámide normativa. En cambio, hay otras causales de acusación constitucional que esta honorable Cámara a lo largo de toda su historia republicana ha tenido que examinar, que tienen un carácter muy subjetivo. Así ocurrió en la acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, por notable abandono de deberes. ¿Qué es el notable abandono de deberes? Fue parte de lo que la honorable Cámara y ciertamente la comisión encargada de estudiar esa acusación tuvo que dilucidar. Y pasa en el caso de los ministros de Estado con la causal de haber infringido el honor o la seguridad de la nación, que tiene un carácter más subjetivo, es más amplia y en consecuencia exige una labor más estricta de limitación por parte de los honorables miembros de la Cámara. Voy ahora a la segunda parte de mi exposición, que es específicamente la acusación constitucional contra los ministros de Estado. Y la primera pregunta que surge aquí es si puede estimarse compatible una acusación constitucional contra un ministro de Estado en un régimen presidencial como el nuestro, donde los ministros de Estado son colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República, lo cual significa ni más ni menos que dependen desde el punto de vista no solo de su nombramiento, sino que de la mantención en su cargo de la confianza del jefe del Estado, tal como se desprende del artículo 32, número 7 de la Constitución. Sin embargo, la respuesta es que no hay tal incompatibilidad, precisamente porque la razón del contrapeso en este caso es que los ministros de Estado están definidos constitucionalmente como los colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República en sus tareas de gobierno y administración del Estado. Por lo tanto, los ministros de Estado forman parte del gobierno, forman parte de la administración del Estado, pero además, si pudiéramos decirlo en términos coloquiales, son los brazos derechos del presidente de la República, lo cual, como expresaré más adelante, no significa simplemente ser meros asesores que entreguen una opinión. Y es esta Cámara la llamada a ejercer el contrapeso, por cierto, sin afectar la potestad que tiene el presidente de la República en cuanto a la confianza a un ministro de Estado, pero sí conducente a obtener la destitución en el cargo de aquel que, ejerciendo una de las más altas responsabilidades del Estado, definitivamente ha mostrado a través de su desempeño haber actuado en forma contraria a la Constitución y a la ley. Y esto no es menor, porque la acusación constitucional no solo persigue la destitución en el cargo, porque en realidad la persona dejó de ser idónea desde el punto de vista estrictamente, en nuestro caso, del ordenamiento jurídico, sino que además, algo muy importante, persigue la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, sean o no de elección popular, durante un periodo de 5 años. Y esto es muy importante no solo respecto de los ministros del ejercicio, sino de aquellos que están dentro del periodo de 3 meses en que han hecho dejación de sus cargos. Porque efectivamente, si se comprueba que esa persona en el ejercicio del cargo contravino la Constitución y la ley, no reviste las características de idoneidad que en el esquema constitucional se requieren para desempeñar ningún otro tipo de cargo público, sea o no de elección popular por el plazo de 5 años. Y eso conviene que quede claramente establecido, desde luego de cara a la opinión pública, de cara al electorado, a quienes todos ustedes, señoras, señores diputados, representan. Ahora, me pregunto si, en consecuencia, influye el hecho, a partir de lo que he dicho, que un ministro de Estado
haya cesado en su cargo. Un destacado columnista, Max Colodro, este fin de semana señalaba en su columna en La Tercera que no entendía la razón de esta acusación constitucional en circunstancias que la ministra Ríos prácticamente nos hacía ver ya no representa un problema porque ella ya no ejerce las responsabilidades de ser ministra de Justicia y Derechos Humanos de nuestro país. Pero la razón que acabo de expresar, mientras exista la posibilidad de que la persona a quienes ustedes deben juzgar pueda desempeñar un cargo público en el periodo de 5 años, tiene sentido examinar los actos que ella realizó durante el ejercicio del cargo, aun cuando en la actualidad no ostente propiamente el carácter de un órgano del Estado. Ahora, no hay, decía el gran maestro Alejandro Silva Bascuñán, no hay en la colaboración que ejercen los ministros de Estado al presidente de la República, tanto en el gobierno como en la administración del Estado, un simple apoyo en orden a la preparación y terminación de lo que se decide por quien ejerce la atribución, sino que los ministros de Estado, planteaba el ilustre maestro, tienen una coparticipación en la sustancia misma de lo que se resuelva. Por lo tanto, sostener al amparo de la ley orgánica, como lo plantea el libelo acusatorio, que rige al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que la labor que le correspondía a la ministra, señora Ríos, de asesorar al presidente de la República en materia de amnistías e indultos, se puede reducir exclusivamente a entregarle una mera opinión acerca de esta dádiva, como la llama la acusación constitucional o la concesión de los beneficios a 13 personas, no es efectivo. No es una mera opinión, sino que en palabras del ilustre maestro, es más que una opinión. Ser colaborador directo e inmediato del presidente para un ministro de Estado significa coadyuvarle, coparticiparle en la formación de la decisión, aun cuando se trata de una atribución exclusiva al presidente, como la que estamos examinando al amparo del artículo 32, número 14 de la Constitución. Entonces, otra pregunta que nos podríamos hacer, ¿podía afirmar la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Marcela Ríos, los decretos supremos que concedieron indultos particulares, me estoy refiriendo al primer capítulo de la acusación, por orden del presidente de la República? De ello no cabe duda alguna. Lo puede hacer porque así lo prescribe el artículo 35, inciso segundo de la Constitución, tiene base constitucional, pero además está expresamente señalado en el Decreto Supremo 850 del año 2018 que, fundamentando las materias que la ministra o el ministro de Justicia y Derechos Humanos puede firmar por orden del presidente de la República, invoca como fundamento el más expedito despacho de la documentación del Ministerio de Justicia. Señoras, señores diputados, los decretos supremos que conceden un indulto particular se examinan, se estudian y se preparan en el Ministerio de Justicia antes de someterlos a la firma del presidente de la República. Paso ahora al análisis del primer capítulo de la acusación constitucional y le ruego, señor presidente, si me estoy acercando demasiado a la hora, usted me lo señale, por favor, con la más absoluta, no libertad, sino que autoridad. Resumo el primer capítulo de esta acusación constitucional señalando que se imputa a la exministra señora Marcela Ríos haber infringido la ley 18.050 que fija normas generales para conceder indultos particulares y la ley 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos respecto de 6 condenados, personas condenadas por hechos vinculados al estallido social de octubre del año 2019 y otra persona además por una serie de delitos comunes que tienen que ver con desórdenes públicos, que tienen que ver con robos y con daños de diversa consideración causados a personas y a bienes. Todos los decretos supremos fueron firmados por la exministra señora Ríos por orden del presidente de la República y son, hay que decirlo desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, actos administrativos regidos por la ley de bases de los procedimientos de la Administración del Estado, la ley 19.880,
que señala que se entenderá por actos administrativos las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado, en las cuales se contienen declaraciones de voluntad realizadas en el ejercicio de una potestad pública. Por lo tanto, ¿qué se está juzgando en relación con el primer capítulo de la acusación constitucional, señores diputados? Un acto administrativo. Como los actos administrativos se rigen ahora por los principios de transparencia y publicidad, según lo señala el artículo 16 de la misma Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, es propio y oportuno señalar que esa norma de la Ley de Base no hace sino aplicar la actual preceptiva incluida en el artículo 8º constitucional, particularmente en su inciso 2, que recoge el principio de publicidad en los actos de la administración del Estado y que exige que exista debida noticia hacia la ciudadanía, particularmente acerca de la fundamentación, y no de cualquier fundamentación, de la debida fundamentación de los actos administrativos. Y el punto es muy pertinente porque en varios de los decretos supremos que concedieron indultos particulares a las personas a quienes se refiere el primer capítulo de la acusación constitucional, se hace una excepción por orden del presidente de la República, en virtud del artículo 6º de la ley que concede o regula la concesión de indultos particulares respecto de un requisito que debe cumplirse respecto de las personas beneficiadas por indultos particulares y que en caso de poder excepcionarse por el presidente de la República exige un decreto supremo fundado. Por lo tanto, tenemos 3 normas, una de carácter constitucional y 2 de carácter legal, que exigían que estos decretos supremos, sobre todo en la consideración de excepcionar algún tipo de requisito en la concesión del indulto de que se trataba, que en este caso supone conmutación de pena, en los distintos casos que examinamos, requería, como digo, decreto supremo fundado. Quiero referirme a continuación siempre en torno al primer capítulo de la acusación, especialmente a los casos de los señores Mateluna y Castillo. Y quisiera preguntarme, en presencia de las señoras y señores diputados, ¿cómo se configura la infracción de ley en casos que por lo demás son excepcionales, como es la concesión de indultos particulares? No me quiero extender aquí, porque lo hace latamente el nivel acusatorio, acerca de lo que significa un indulto particular en democracia, como excepción al principio de separación de los poderes, como excepción al principio de la cosa juzgada, que brinda desde el punto de vista de los valores del derecho, seguridad jurídica. Sin embargo, existe una potestad indiscutible que la tiene el presidente de la República conforme al artículo 32, número 14. ¿Y qué nos encontramos en el caso de los decretos supremos que indultan a los señores Mateluna y Castillo? Nos encontramos con que, en primer lugar, existe claramente falta de fundamentación. Falta de fundamentación que, como ya dije, está exigida por la Constitución, por la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos y por la misma ley que concede los indultos particulares, puesto que no se indica en el texto de esos decretos supremos por qué se concede indulto particular a personas como el señor Castillo, que era claramente un delincuente habitual porque tenía una serie de condenas anteriores por diversos delitos, ni tampoco se explica por qué se excepciona y se concede el indulto de la exigencia al señor Mateluna de no haber podido en principio acceder al beneficio por haber sido indultado con anterioridad, toda vez que ya es público y notorio que él había sido beneficiado con un indulto en la época del gobierno de don Ricardo Lagos Escobar. Por lo tanto, lo primero que observamos aquí meridianamente es falta de fundamentación, y al faltar la fundamentación se ha infringido, repito, la Constitución y a lo menos 2 leyes, no solamente la misma ley 18.050 que regula los indultos particulares. En segundo lugar, hay un problema de fundamentación insuficiente. No se funda la excepción
al requisito de no haber cumplido las personas indultadas los 2/3 de las condenas respectivas, cosa que está expresamente señalada en la mayoría de los decretos supremos que ustedes, señoras, señores diputados, van a tener que examinar y, por supuesto, la Cámara en pleno, si es que, en definitiva, ustedes proponen la admisibilidad de la acusación constitucional. Entonces, la pregunta es aquí, si examinados algunos de esos decretos supremos, y voy a tomar aquí al azar el decreto supremo que indulta al señor Claudio Nicolás Romero Domínguez, donde en el punto 3 de sus dictos señala que conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 18.050, que permite considerar su situación como un caso calificado, aun cuando en la especie concurra la causal de denegación contemplada en el artículo 4, letra E de la ley 18.050. Esto es el reconocimiento de que estamos frente a una persona que no había cumplido los 2/3 de su condena. La pregunta es suficiente fundamentación sostener que el caso es calificado? Claro, alguien podría argumentar que sobre la base de los considerandos previos podríamos encontrar allí una fundamentación, pero no es suficiente. Hay que fundamentar la excepción y no solo con las razones que justifican la concesión del indulto. Ese es un tipo de fundamentación. Otro tipo de fundamentación distinta es aquella que permite alzar o ignorar uno de los requisitos que impide la concesión del indulto. Por lo tanto, puedo, resumiendo, decir que en la mayoría de los casos de los decretos supremos que ustedes están examinando, pero particularmente en los casos Matelún y Castillo, concurren 2 tipos de infracción de ley. En primer lugar, por no haberse fundamentado algunas causales que impedían la concesión de los indultos, y en segundo lugar, por ser la fundamentación insuficiente. Y esto es importante, me parece que es muy relevante en tiempos de accountability. Ustedes, señoras, señores diputados, son los representantes de la ciudadanía. La ciudadanía necesita y merece saber por qué una persona que cometió objetivamente hechos de violencia constatados por una sentencia judicial firme o ejecutoriada puede seguir cumpliendo la pena en libertad, porque se remiten las penas concediéndoles el beneficio de la remisión condicional, es decir, la firma mensual ante el patronato de reo. Y termino, para no abusar de la paciencia de ustedes, refiriéndome ahora más brevemente al segundo capítulo de la acusación constitucional, que podría resumirlo diciendo que la exministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Marcela Ríos, dejó sin ejecución la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que la obligaba a ejercer un control jerárquico sobre un servicio público centralizado y dependiente de su ministerio, como es Gendarmería de Chile. Perdone, señor presidente, si hago una digresión personal. Mi padre, también abogado, fue uno de los primeros subdirectores de Gendarmería de Chile cuando se llamaba Prisiones, cuando tenía 29 años de edad. Por lo tanto, esto es un tema sensible que ha estado muy cerca de mí personalmente por razones familiares. Y sé que la responsabilidad esencial de Gendarmería de Chile, como lo preceptúa su ley orgánica, es favorecer en un nuevo concepto de la pena la reinserción social de los condenados. Me parece que el nivel acusatorio da debida cuenta de cómo, a través de la concesión de diversos beneficios de carácter penitenciario que están claramente descritos en el nivel y que no los voy a repetir, se favoreció la situación de personas que están cumpliendo medidas privativas de libertad por la comisión de graves hechos de violencia, entre ellos el incendio que terminó con la vida del matrimonio Luxinger-Macay en la macrozona sur hace algunos años.
Entonces, lo que parece claro es que la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado señala que las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia, control que se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos por quién, por la ley, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones. La ministra de Justicia debía ejercer un control jerárquico permanente sobre Gendarmería de Chile respecto de un servicio centralizado, dependiente, que se relaciona estrechamente, que está sometido a la tuición del presidente de la República a través del aludido ministerio, entre otras cosas, porque, conforme a la misma ley de base, los ministerios deberán velar por el cumplimiento de las normas dictadas, las normas del ordenamiento jurídico, y fiscalizar las actividades del respectivo sector. Ahora, me parece, y aquí ya voy terminando, que sin entrar al detalle de las diversas situaciones que han beneficiado a las personas que cita el libelo acusatorio, el problema básico aquí de dejar sin ejecución la ley de bases generales de la Administración del Estado desde el punto de vista del control es, y creo que también se aplica al primer capítulo de la acusación, haber dado pie a que se generaran situaciones que ponen en tela de juicio el deber que se le impone al Estado en el artículo 1º, inciso final de la Constitución, de proteger a la población y a la familia. No estamos hablando de personas, como es la filosofía del indulto particular, que por razones humanitarias están afectadas por un cáncer terminal y que necesitan ir a morir a sus casas. Estamos hablando de personas que están imputadas de graves hechos de violencia y que en cuanto han accedido a esos beneficios, muchas veces por presión hacia las autoridades, productos de huelgas de hambre, se jactan precisamente de haber obtenido los beneficios carcelarios, incluso de poder circular en la sociedad, poniéndonos a todos, a ustedes, a mí y a mis hijos, en un grave peligro. En definitiva, señoras, señores diputados, dejar sin ejecución la ley como causal de acusación contra los ministros de Estado supone dejar en vilo, dejar en alto o suspendido el ejercicio de la potestad reglamentaria, que es el instrumento jurídico de actuación de la función ejecutiva, y cuyo objeto es poner, como su nombre lo indica, en ejecución la ley. Dejo de lado la potestad reglamentaria autónoma, con la cual ustedes han tenido que lidiar muchas veces y que es otro tema. Pero cuando se deja de poner en ejecución la ley, cuando se deja de controlar, cuando se deja de fiscalizar, en definitiva no solo se deja una ley en suspenso, sino que además, como he pretendido demostrar, se genera un grave peligro para los chilenos y chilenas que cualquier gobierno del signo que sea está en absoluta obligación de respetar. Con eso doy por terminada mi exposición, señor presidente, y quedo a disposición de alguna pregunta o comentario que ustedes quisieran formularme. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Marisol. Se abre la primera ronda de preguntas. Diputada Frías. Gracias, presidente, y darle la bienvenida a doña Marisol Peña a esta. Siempre es un gusto escucharla. Me queda claro que, de acuerdo a lo que usted ha expuesto, evidentemente para usted hay causal, digamos, para la acusación constitucional en el capítulo 1 y capítulo 2 de la exministra Ríos. Pero quisiera preguntarle, primero en relación al capítulo 2, la relación que hay entre lo que usted dice y lo que señaló la Contraloría en su momento, respecto de que la ministra Ríos no es quien tiene las competencias para la administración de los centros penitenciarios, y es más, lo que se realizó en materia de traslado obedecía a la implementación de normas ya establecidas. Entonces, el control jerárquico
que puede tener una ministra, teniendo además un subsecretario que es el que finalmente hace las veces de jefe de administración. Me parece que es forzar un poquito. Entiendo lo que va con el vínculo de jerarquía, pero no puede ser respecto de las competencias de gestión de Gendarmería, que tiene una regulación y que lo que hace es implementar esa regulación. Entonces, ¿cómo conversa lo que usted dice con lo que señaló el Contralor? Muchas gracias, diputada Frías. Señora Marisol. Por su intermedio, presidente, muchas gracias, diputada señora Frías, por su pregunta. Un gusto volver a verla nuevamente. Me inhibe un poco su pregunta porque usted habla desde la autoridad. Usted trabajó en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Me tocó la oportunidad de conocerla en esos tiempos, siendo yo ministra del Tribunal Constitucional. La opinión de la Contraloría General de la República, órgano en el cual trabajé en los inicios de mi carrera profesional, es muy respetable, pero tiene que ver con el control de legalidad. Tiene que ver fundamentalmente con la precisión respecto de la forma práctica como las autoridades deben desempeñarse. Pero me parece a mí que por sobre el control de legalidad existe un control de constitucionalidad, que es lo propio de esta acusación constitucional. Yo hablé de responsabilidad política, pero ustedes mismos en la Cámara, a través de la historia de las acusaciones constitucionales, se han encargado de precisar que aquí lo que se persiguen son responsabilidades constitucionales. Es más, se ha hablado de ilícitos constitucionales. En consecuencia, señora diputada, para mí, la relación entre el segundo capítulo de la acusación que examinamos y el primero tiene que ver con la autorizada opinión del maestro Alejandro Silva Bascuñán, y es que los ministros de Estado ejercen el control jerárquico de una forma que debe ser necesariamente potente en relación sobre todo con los órganos centralizados, porque no se limitan exclusivamente a manifestar su opinión, sino que son copartícipes de la decisión. Y en este sentido me parece que indudablemente la ministra señora Ríos, ciertamente comprendo que no puede estar exactamente en la decisión práctica y diaria de lo que decide Gendarmería de Chile, de lo que decide el CENAME, que es otro caso de un órgano dependiente que la opinión pública ha estado muy atenta a su desempeño, pero no cabe duda que la política carcelaria de nuestro país, como la política de atención de menores en situación irregular, forman parte de políticas de Estado de las cuales la ex señora ministra sí era responsable. Era responsable de velar por una política que asegurara, como indica la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, la adecuada reinserción social. Y creo que el nivel acusatorio demuestra empíricamente cómo había informes absolutamente contrarios, informes técnicos a circunstancias que permitieran acreditar la capacidad de arrepentimiento, de no delinquimiento, en suma, de reinserción en la sociedad de esas personas que estaban recibiendo beneficios que iban desde la reclusión nocturna hasta otros beneficios similares que se contemplan. Esa sería mi respuesta, señora diputada. Muchas gracias, señora Marisol. Diputada Tello. Muchas gracias, presidente. Aprovechar de saludarles a todas y a todos los presentes, quienes nos están también acompañando desde el Zoom. Bueno, quería hacerle una consulta en relación a lo que usted mencionó respecto de dos indultos que, según su criterio, no tendrían fundamentación suficiente respecto de el otorgamiento de los indultos a través de los respectivos decretos. El día martes, si no mal recuerdo, tuvimos acá a un experto en indultos, el señor César Ramos, quien nos aseveró, nos señaló que efectivamente esos decretos estaban debidamente fundamentados. Por lo tanto, aquí vemos que hay una diferencia claramente entre la opinión suya y de esta otra persona que le menciono, porque lo dijo expresamente, digamos. Entonces, bajo esa lógica, mi pregunta va respecto de quién determina finalmente si existe la suficiente fundamentación o no.
si es la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, o si nosotros como parlamentarias, podríamos tener los argumentos suficientes como para determinar si es que existe fundamentación o no, entendiendo que existen también estos otros dos organismos y que usted también los mencionó como formas paralela, se podría decir de alguna manera, de ejercer, ¿cierto?, estas herramientas que existen en el ordenamiento jurídico, ¿cierto? Porque, claro, podría pasar que nosotros, claro, terminemos de tramitar esta acusación constitucional y sabemos, y lo hemos conversado latamente en estos días acá en la comisión, que existen efectivamente solicitudes tanto ante la Contraloría General de la República actualmente como ante el Tribunal Constitucional respecto de esta materia. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si eventualmente y en un caso hipotético avanzara la acusación constitucional y posteriormente la Contraloría General de la República o el Tribunal Constitucional, por supuesto, dependiendo de su respuesta, dijera lo contrario, dijera que efectivamente los decretos están conforme a derecho y nosotros de alguna manera podríamos caer en un error por no poder tener todos los elementos necesarios para poder determinar cuando efectivamente hay una infracción de ley o a la Constitución, como es el caso de la causal de esta acusación constitucional. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Tello. Señora Marisol. Por su intermedio, presidente, muchas gracias, señora diputada. Excúseme por no haberla saludado desde un comienzo tan cada día más jóvenes los parlamentarios, entonces me pasa que de repente me pierdo. A ver, voy a abordar la primera parte de su intervención, que le agradezco. Indudablemente, yo no puedo competir con un experto en indulto. Eso es lo primero que tengo que decir. Yo soy una profesora de Derecho Constitucional, estoy por cumplir luego, ya me van a calcular la edad, pero luego voy a cumplir 40 años desde que entré a la planta en la Universidad Católica como profesora de Derecho Constitucional, hoy lo soy de la UDD. Entonces, lo que he hecho a lo largo de toda mi vida es dedicarme a pensar cómo funcionan las instituciones de este país y cómo se aplican las normas, pero desde la perspectiva macro. En lo que, para quienes sean abogados, les sonará muy familiar la pirámide normativa de Kelsey, que parte de la Constitución y va descendiendo hasta las normas de inferior jerarquía. Por lo tanto, efectivamente puede existir a lo mejor una fundamentación técnica y un experto en indultos me puede mostrar 10 indultos que tengan una fundamentación parecida, pero desde el punto de vista constitucional probablemente yo le contestaría que los 10 indultos, aunque no hayan motivado acusaciones constitucionales, adolecen del mismo problema. ¿Y sabe por qué lo pienso? Porque tuve la oportunidad de involucrarme muy en detalle en el tema de la acusación constitucional respecto de la ministra de la Corte de Valparaíso, de la Corte de Apelaciones, señora Silvana Donoso, donde ustedes recordarán que el caso fue muy impactante porque el beneficiado por la Comisión de Libertad Condicional, que es una forma alternativa, ¿verdad?, de cumplimiento de la pena, era una persona que tenía informes adversos de Gendarmería de Chile desde el punto de vista de su reinserción social y que lo primero que hizo cuando salió en libertad vulneró sexualmente y descuartizó de la peor forma, de la forma más inhumana, a la hija de su pareja. Yo creo que todavía no terminamos de recuperarnos del shock que como país esa circunstancia nos produjo. Entonces le confieso con sinceridad, señora diputada, que cuando yo leí estos decretos supremos de indulto, mi primera impresión como profesora de Derecho Constitucional dije, pero ¿de qué estamos hablando? Estos son decretos supremos de indulto y no decretos de libertad condicional. Esos decretos supremos de indulto podrían perfectamente haberlos trasplantado a la resolución de una comisión de libertad condicional de aquellas que preside un ministro de Corte de Apelaciones en nuestro país, citando informes sociales que dicen que, por ejemplo, la familia los ha apoyado mucho, el papá, la mamá, citando informes educacionales, si quiere aprender, quiere ir al colegio, citando informes laborales. Efectivamente está yendo a un set, a un centro de trabajo, porque quiere aprender un oficio para hacer algo positivo en la vida. Incluso uno de los decretos supremos de indulto redacta el considerando de fundamentación diciendo lo que
haría pensar que se podrá reinsertar. Pero, a ver, cuando se trata de personas que están condenadas por la justicia, no podemos hacer hipótesis, no podemos aventurar una opinión, tenemos que darle certezas a la ciudadanía porque, le repito, el artículo 1, inciso final de la Constitución, obliga al Estado a proteger a la familia y a la población. Y me hago cargo de la segunda parte de su pregunta, que me parece ciertamente muy inteligente, porque están funcionando, lo dijo el ministro de Justicia cuando asumió, dijo, bueno, aquí hay que ver las vías jurídicas y se han activado todas, incluyendo esta acusación constitucional, que es una vía jurídica a la vez que política. Pero lo que hace la diferencia, señora diputada, a mi juicio, es la finalidad que persigue cada instituto. Yo le puedo decir responsablemente, al menos desde el punto de vista del decreto, de los decretos supremos impugnados ante el Tribunal Constitucional, que la finalidad ahí es hacer caer el decreto o los decretos supremos. Entonces, frente a la polémica que se ha despertado ante la ciudadanía, ¿se pueden o no se pueden revocar? A mí, cuando me he preguntado, creo que no se pueden revocar, porque se generaron derechos adquiridos, lo he dicho públicamente. Pero sí los puede revocar, entre comillas, una sentencia del Tribunal Constitucional que declare que esa norma jurídica, los decretos supremos, son contrarios a la Constitución. El pronunciamiento de esta honorable Cámara y eventualmente la declaración de culpabilidad del Senado, si ustedes declaran admisible esta acusación, es totalmente distinto. Ustedes lo que persiguen es mostrarle una señal a la ciudadanía de que estamos frente a una persona que puede ser muy respetable como ser humano, pero que lamentablemente cometió un error de proporciones desde el punto de vista constitucional que amerita dejarla inhabilitada por 5 años para ejercer cargos públicos, sean o no de elección popular. Entonces, si usted se fija, el objetivo es distinto. Y finalmente, usted estará diciendo, ¿y qué pasa con la Contraloría? Bueno, la Contraloría, como le respondía a la señora Frie, a la señora diputada, la Contraloría ejerce un control de legalidad, por lo tanto, también lo que ahí se persigue es la impugnación de la norma. Ustedes tienen entre manos la impugnación de actos. Es totalmente distinto, porque la Cámara de Diputados ya sé cuando fiscaliza actos del gobierno o cuando deduce acusaciones constitucionales por las causales expresamente consignadas en el artículo 52, número 2, está juzgando, teniendo como espejo a la ciudadanía, actos de las principales autoridades del Estado y en representación de la ciudadanía. Para mí, señora diputada, esa es la diferencia. Gracias, señora Marisol. Pido el acuerdo para prorrogar 15 minutos la sesión. Diputada Frías. Sí, solo quería aclarar a propósito del capítulo 2 de lo que estábamos viendo, que en realidad el traslado al SET no constituye un beneficio en estricto rigor y que por lo demás está dentro de una lógica que ha sido ya aceptada, digamos, de implementación, que tiene que ver con, más que un beneficio, con encontrar condiciones que hagan cumplir, por ejemplo, la norma del convenio 169, artículo 10, donde se señala que se preferirá, ¿no es cierto?, no tenerlos en lugares que son de encierro, sino que en espacios donde pueden hacer valer su cultura. Cosa que de alguna manera también recoge el Contralor. Digo esto porque puede haber un problema, digamos, o sea, uno ante esto puede elevarlo a nivel constitucional o podría dejarlo a nivel legal. Yo creo que si hay infracción debiera ser a nivel más bajo, no constitucional, y en ese sentido el Contralor ya dijo no lo hay, salvo respecto al tema de la huelga, que efectivamente es una falta grave y disciplinaria dentro de eso. Pero no estamos hablando de beneficios en el caso de las personas trasladadas. Estamos hablando de traslados que son parte de la rutina de gendarmería y respecto del cual efectivamente, usted mismo lo ha dicho, la ministra puede tener un rol jerárquico e incluso de supervisión, pero jamás podría llegar al punto de trasladar, que es parte de la gestión, y no de beneficios que podrían tener un nivel más alto, creo yo. Muchas gracias, diputada Frías. ¿Alguien más? ¿Diputado Lonton?
Diputada Riquelme. Después. Por su intermedio, presidente, muchas gracias nuevamente, diputada Fries. Bueno, usted es una experta en derechos humanos, absolutamente reconocida, entonces no puedo controvertirle directamente el argumento que invocó en su oportunidad los directores de Gendarmería acerca de la pertenencia de estas personas a la etnia mapuche. Pero y aquí voy a emitir una opinión que le pido disculpas a la comisión, no estrictamente jurídica, que es lo propio de mi ámbito. Creo que los derechos humanos y la forma como aplicamos los tratados internacionales de derechos humanos, cosa que estamos obligados a hacerlo constitucionalmente, tienen que ser políticas de Estado para evitar justamente que las autoridades puedan desarrollar juicios y materializar actos que en definitiva son también actos administrativos que puedan de alguna manera ser cuestionables por la propia ciudadanía. Fíjese que en relación con los SET, hace poco llevé un curso en la Universidad del Desarrollo al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín y estuvimos en el SET de ahí. Y nos entrevistamos con las reclusas que están a cargo, por un lado, de la confección de ventanas de aluminio, otras que se encargan de hacer enchufes, lo que se conoce comúnmente como macho y hembra. Los que somos mayores aquí vamos a entender mejor que los que son más jóvenes, y otras que confeccionan panties y camisetas para una conocida empresa textil que es Cafarena. Lo que dicen las reclusas efectivamente es lo que usted dice. Ellas se están capacitando para tener un medio de reinserción laboral una vez que cumplan sus condenas. Y una de ellas tuvo el beneficio de salida para irse a capacitar técnicamente, pero contó que le costó muchísimo. No le bastó un informe psicosocial, sino que tuvo que evacuarse por parte del personal que trabaja con Gendarmería, los profesionales concretamente, más de 6 o 7 informes. Y ella se enorgullecía mucho de haberlo intentado y una y otra vez para superarse. Pero nunca le escuché jactarse, como leo en el libelo acusatorio en parte de los hechos que se relatan referidos a las personas que han obtenido estos traslados, no los llamemos beneficios, estas situaciones que son efectivamente situaciones de distinto cumplimiento carcelario. Nunca escuché a ninguna de las reclusas del Centro Penitenciario de San Joaquín jactarse. Por el contrario, más bien escuché una profunda constricción en la que había salido a formarse afuera y que hoy día era la directora ejecutiva de uno de esos talleres, retractarse muy profundamente de la vida que había tenido y querer reinsertarse, ¿verdad?, en la sociedad. Creo que los casos que se han traído a consideración de la Honorable Cámara, sin haber estudiado en detalle los informes de Gendarmería, entre otras cosas, porque la invitación la recibí ayer, como le consta a la señora Marcela, y pese a que traté de estudiar todos los antecedentes hasta a las 2 de la mañana, no me dio para llegar a ese grado de detalle. Pero esa es la opinión que tengo desde el punto de vista de la justificación de esa segunda parte del libelo acusatorio. Muchas gracias, señora Marisol. Diputado Lonton, ¿usted usa palabra? Sí. Bueno, primero agradecerle, señora Marisol Peña, por la exposición muy completa. La verdad es que no tenía ninguna pregunta, me ha quedado bastante claro todo. Pero en relación a la pregunta que por su intermedio, presidente, hizo la diputada Lorena Fríes, no son beneficios, son traslados. Los beneficios son los que se le otorgaron a los primos Trancal y Celestino Córdoba a propósito del incendio como resultado de homicidio del matrimonio Luxinger-Macay. Pero para que esto se pueda producir, más de fondo y desde el punto de vista, y concordándolo también con la norma constitucional, el artículo 1º, inciso final,
respecto a la seguridad que hay que otorgar a la población y la responsabilidad del Estado en relación a eso, es que todos estos traslados fueron precedidos de amenazas, coacciones, atentados incendiarios, incluso reconoció por el propio presidente un atentado terrorista, como el que ocurrió en el Molino Grolmus. Incluso a un alcaide se le amenazó previamente a él y a su familia: linda tu casa, linda tu familia, te tenemos en la mira. Y además de huelgas de hambre, declaraciones públicas de no reconocimiento de los hechos, sino que además instando a que los liberaran, con complicidad con orgánicas radicalizadas en la zona que operan atentando. Entonces todo eso produce finalmente una decisión de Gendarmería a través de los consejos técnicos presionados por la amenaza de la fuerza o por la fuerza directamente tal. Entonces, lo que nosotros señalamos en la acusación es que en relación a esos hechos, que la ministra no puede haber evitado que ocurran esos hechos, pero sí debería haber ejercido un control jerárquico respecto a cómo se estaban tomando, las acciones que se estaban tomando después de esas decisiones, o en el intertanto, si es que se debían tomar ese tipo de decisiones cuando había previamente atentados contra la vida de funcionarios de Gendarmería y contra la vida de víctimas inocentes. Entonces, en relación a eso, ese punto en particular me gustaría que pudiera comentarnos respecto a la conexión de aquello con el precepto constitucional y la obligación que tenía la exministra de poder tomar las decisiones, ejercer el control jerárquico como correspondía en relación a Gendarmería. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lonton. Señora Marisol, por favor. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. También agradecerle al diputado señor Lonton su pregunta, que me permite efectivamente ahondar en el argumento que he señalado. Quisiera reiterar que dejar sin ejecución la ley, que es el fundamento del segundo capítulo de esta acusación constitucional, significa dejar en suspenso la potestad reglamentaria de ejecución. En el derecho comparado se ha abordado la figura de la inconstitucionalidad por omisión. Esto es, cuando se deja de hacer algo, se generan responsabilidades constitucionales. Y lamento decírselo a ustedes, pero incluso se ha tratado mucho la inconstitucionalidad por omisión del legislador. Y en la Constitución de la provincia de Río Negro, en Argentina, una persona que considere que el legislador no ha dictado la ley que mandata la Constitución, o que la ha dictado imperfectamente, de tal manera que le está causando daño a sus derechos, puede obtener de los tribunales la declaración de inconstitucionalidad por esa omisión, señor diputado, y optar a una indemnización de perjuicio parte del Estado. Esto se llama la responsabilidad extracontractual del Estado por omisión del legislador. A mí me parece que aun cuando la analogía no es exactamente una figura que podamos usar con libertad en el derecho público, sí está reconocido por la doctrina que la responsabilidad de los órganos del Estado puede ser por acción o por omisión. Entonces, así como existiría una omisión de parte de nuestro Estado, a lo mejor en no haber regulado debidamente por ley, como lo dijo el Tribunal Constitucional en el año 2013, cuando controló preventivamente las disposiciones de la nueva Ley de Pesca y Acuicultura, la consulta indígena. Conforme al convenio 169 de la OIT, estamos al debe, porque eso requiere una política de Estado que debe estar materializada en una ley. Me parece que estas situaciones de extrema peligrosidad, no estamos hablando del robo con intimidación que se ha producido siempre en el centro de nuestra ciudad y hoy día lamentablemente en otras ciudades del país. Estamos hablando de graves hechos de violencia donde además las personas que son objeto de traslados o de beneficios se jactan de ser los responsables de esos hechos y de estar en una lucha sistemática para cambiar el statu quo existente. En consecuencia, si hay un tema, termino con esto, que he podido estudiar con detalle
es lo que la Corte Constitucional de Colombia ha denominado el derecho a la protesta social en las democracias. Hoy día se admite constitucionalmente, dentro del fluir de las democracias contemporáneas, que sectores de la población puedan manifestar su descontento mediante el instituto de la protesta social. Pero ojo, ilustres constitucionalistas como Roberto Gargarella, que nadie podría decir que comparto totalmente su pensamiento, ha dicho que el derecho a la protesta social supone siempre un ejercicio no violento. No violento. Hay que diferenciar entonces lo que es una movilización que podría ser a lo mejor legítima por la causa de los pueblos originarios, de lo que son hechos de violencia que causan grave daño a bienes jurídicos como la vida de las personas, como la salud de las personas y también, por supuesto, al derecho a propiedad. Por eso, señor diputado, para mí la conexión entre dejar sin ejecución la ley en este caso, el control jerárquico que supone elaborar políticas de Estado conforme a las cuales los órganos centralizados, no estamos hablando de un órgano descentralizado, se ajusten estrictamente a ciertos parámetros que cumplan plenamente los deberes del Estado, en este caso de resguardar la seguridad de la población y de la familia, exigían de la señora Marcela Ríos, exministra de Justicia y Derechos Humanos, una actividad proactiva y no simplemente una omisión o un descanso o un dejar hacer en las autoridades inmediatamente subordinadas. Espero haber contestado su pregunta, señor diputado. Muchas gracias, señora Marisol. Hemos llegado al fin de la hora de la extensión. Es que ya llegamos a un acuerdo, se cumplió el horario, entonces tenemos que terminar y, bueno, una vez más, muchas gracias, señora Marisol, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho Universidad del Desarrollo. Ha sido una de las exposiciones más completas que hemos tenido hasta el día de hoy y nos ha dejado bien ilustrados. Muchas gracias una vez más y ojalá nos podamos ver de nuevo acá en el Congreso. No me escuchan en el Zoom. Estaba dando las gracias, señor presidente, a las diputadas y diputados presentes y también a los colaboradores y asesores que nos han acompañado el día de hoy. Reitero que para mí ha sido un privilegio y siempre a disposición desde la academia de esta honorable Cámara. Gracias. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.